Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en otro relato y estamos con un gran amigo con quien podemos conversar, incluso hasta polemizar, y él es Ramiro Aguilar. ¿Qué tal, Ramiro? Qué gusto. Mi querido Orlando, ¿cómo vas? Gusto. Qué gusto saludarte. Un saludo muy cordial a ti, al equipo. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien dentro de lo que el país tiene que estar bien, ¿no? O sea... Te veo más delgado, la bicicleta hace bien. ¿Cómo está tu salud? Salud bien, la bicicleta es una adicción. Sí, es verdad. Es lo que me monta la bicicleta y no sí, se quiere bajar. Claro, es lo que me mantiene cuerdo y lo que me mantiene sano. Sí. ¿Y por qué dices cuerdo? ¿No estabas tan cuerdo que...? No, lo que pasa es que es un país complejo, Orlando, un país complejo donde... créeme que esto no es broma, la gente no salió bien de la pandemia. Y esto es real, sí, o sea, sí. La gente no salió bien de la pandemia, tienes comportamientos bien complejos de la gente. Y creo que hay dos cosas fundamentales que uno tiene que hacer en estos años de hierro. Mantenerte sano, porque el costo de la salud es brutal, y mantenerte cuerdo. Es decir, tratar de pensar lo que vas a decir y de escuchar lo que estás oyendo con ciertos filtros. Claro. Pero además, esto estamos grabando hoy día jueves 14 de marzo, y el 16 se cumplirían 4 años de la declaratoria formal y oficial en el Ecuador de la pandemia que estaba en el Ecuador. Y eso efectivamente, como tú dices, trajo consecuencias, pero también distorsionó un poco el panorama político, porque a partir de eso se crearon incluso unos tópicos políticos de que la salud, que el bienestar, que otro tipo de empatía social, y todo eso se fue al carajo después. Porque pasaron algunas cosas que la gente, de las cuales la gente se niega a hablar. Primero nos hicimos inmunes a la muerte. A la muerte por pandemia, y yo hasta el día en que me muera. Gracias. Recordaré las imágenes. Vamos a servir un cafecito del chakra que te recomiendo, es riquísimo. Esa es la fórmula. Gracias. Esa es la fórmula. Y entonces... Oye, los muertos en Guayaquil no fueron cosa menor. Ni pocos ni menor la cosa, claro. No se sabe ni cuántos. Botados en las calles, los ataúdes de cartón. Entonces, si tú eres una sociedad sensible, esas imágenes no pueden irse de tu mente, ni las consecuencias de eso puede ser nada. Claro. Gracias. Luego, mucha gente que fue a los hospitales y les regresaban, vea, usted tiene un problema respiratorio, vaya nomás a morir en casa. Entonces tú no sabes exactamente cuáles eran las cifras de muertos del COVID. Y después de eso vino la violencia pura y simple. Claro. Es decir, la violencia pura y simple. El crimen, la represión política. Antes del crimen, la represión política. Es decir, la represión política empieza en octubre del 20 y tienes un crimen desbocado y deslocado. Del 19, después del levantamiento. Exactamente, en octubre del 19. Y tienes un crimen puro y duro. Entonces, sicariatos. Entonces nos resbala la muerte, Orlando, y eso ya no es un elemento de cordura, pues. Claro. O sea, si a ti te resbala la muerte del prójimo, dejas un poco de ser humano. La condición humana te hace ser solidario. Y frente a ese hecho de que nos resbala la muerte, nos empantanamos o sea, el Ecuador se cerró en un sistema en donde si eres correísta, eres pícaro, ladrón, delincuente, narcotraficante, y si eres de derecha puedes hacer cualquier cosa y tienes licencia para matar, siempre y cuando impidas que el correísmo vuelva al poder. Aunque los corruptos aparecen más del lado de la derecha. Exacto, pero el sistema se cerró. Sí. Y quienes no estamos en ese sistema cerrado, es decir, quienes no nos consideramos correístas y tampoco anticorreístas feroces, quienes no hicimos del anticorreísmo profesión, y quienes tampoco hicimos del correísmo profesión, es decir, el ciudadano que tiene derecho a... Que son la mayoría, que es la mayoría, el 80%. Puta, estamos viendo perplejos cómo el país fue al carajo. Claro. Pero antes de llegar a eso, te quería plantear, y contigo se puede hablar de estas cosas, obviamente, porque eres un tipo que lee, un tipo que reflexiona, un tipo que está más allá de las circunstancias, a veces coyunturalistas. La pandemia nos puso a pensar que la humanidad había tocado fondo, que la naturaleza ya no soportaba más, y entonces teníamos que ir del lado de esta tendencia un poco rara, que algunos denominan buenismo, es decir, todos tenemos que ser buenos, todos somos buenos, tenemos que ser buenos seres humanos. Por eso te decía, eso nunca pasó, es decir, fue un momento como que sí me asusté, pero regreso otra vez. Ni pasará, pues, Orlando, ni pasará. O sea, si tú quieres la definición de la condición humana, yo insisto en eso, a veces soy temático.
es Hobbes, Thomas Hobbes. Claro. La vida del ser humano es corta, dura, triste. Entonces el ser humano, y cruel. El ser humano vino a vivir poco, a recibir golpes, a morir rápido y a sufrir. Frente a ese digamos que ese realismo brutal de Hobbes. Ya. La humanidad sigue haciendo eso, es decir, si tú eres privilegiado y naces en una clase social en donde tienes educación de niño, tienes un núcleo familiar, no has sido agredido sexualmente, tienes tus capacidades naturales plenas, entonces tienes una alta probabilidad de venir al mundo a ser feliz. Feliz, claro. Pero si naces en una familia pobre, donde tienes desnutrición infantil, donde has sido agredido sexualmente, o tu familia se rompió porque emigró, entonces vienes al mundo a vivir la máxima de Hobbes. Claro. En ese contexto, ese positivismo en el sentido de ser positivo, de ser alegre, de ver todo chévere, que la gente pensó que iba a pasar después de la pandemia, no lo vi. Yo no lo vi. Yo lo que vi fue gente que se encerró a la fuerza, que tuvo que convivir a la fuerza, y que después salió a ser igual. Claro. Pero además le añades una cosa que es importante. Antes, digamos, no sé si un siglo, 2 siglos atrás, no era tan importante la diversión como ahora. Es decir, hay que estar constantemente alegre, divirtiéndose, distrayéndose, entreteniéndose constantemente. Y eso parecería que está condicionando incluso el comportamiento político en la toma de decisiones. Bueno, a ver, yo creo que la parte lúdica del ser humano hoy es digital. Sí. Digital interactivísima, muy intensa, porque además tienes una serie de psicotrópicos que te ponen a 1000. Sí. Claro. Estoy leyendo un libro hermoso. ¿Cuál? A ver. El jorobado, que es de Serval, del francés. El francés, sí, no lo he leído. ¿Qué tal? Es hermosísimo. Es una vieja historia del siglo XVIII, de capa y espada. Ya. Donde finalmente la gente se pasaba básicamente polveando. Porque los matrimonios eran concertados, entonces no siempre eran los que te gustaban, entonces tenías que estar buscando dónde sí te gustaba. Sí. Te pasabas la vida, si no tenías la suerte de nacer en cuna de aristócratas, entonces tenías que buscarte la vida como sea. Claro. Pero la humanidad siempre ha buscado cómo divertirse. Sí. Lo que pasa es que ahora todo se mueve muy rápido. O sea, en el siglo, el tránsito del siglo... Los ciclos son cortísimos, ¿no? Súper cortos. El tránsito del siglo XVII al XVIII fue muy lento. La Edad Media duró 1000 años. Sí. Nosotros, tú y yo, nacimos en una generación que no era digital. Claro. Y somos hijos adoptivos de la generación digital. Y además, cuando nosotros ya éramos maduros, llegó el Internet. Es decir, ya teníamos cargado sobre nuestra memoria un modo de ser distinto, pero que los que están ahora son, por ejemplo, los de la generación del señor Daniel Noboa. Sí, y antes, incluso después, o sea, mis hijos, por ejemplo, tus hijos. Los niños de 2 o 3 años ahora juegan con el celular y son digitales al 100%. Te enseñan a manejar la tablet. Y está bien, porque bien son hijos de su siglo, hijos de sus circunstancias. Pero que te digo a dónde voy es que efectivamente el comportamiento político que está planteado ahí, mira que se dio la pandemia y a los 3 meses había libros de Zizek, de no sé quién, de no sé cuánto, y después desaparecieron los libros del impacto que ha tenido la pandemia. Y he leído 2 ensayos por ahí que son muy interesantes, que tienen que ver con que en vez de ralentizar la vida, de volverla un poco más densa, más profunda, se activó otra cosa. Es decir, como nos vamos a morir pronto, hagamos las cosas rápido. Y defender los privilegios. O sea, yo creo que el gran sentido de la humanidad en este momento es defender el privilegio, atrincherarte en tus privilegios. ¿Ya? Por eso es que tienes una derecha tan brutal en el mundo. ¿Ya? No solo en Ecuador, en el mundo. Sí. O sea, lo que pasa en Israel es terrible. Terrible. En Estados Unidos, en la propia Rusia, en Argentina con Milei, aquí con Noboa. Entonces, claro, oye, si te da miedo, si te vas a morir rápido, primero haz plata como puedas. Porque si vas a morir rápido, es la lógica del narco, ¿no? Si vas a morir rápido, uno puede esperar 70 años para disfrutar de la vida, exactamente. Claro. Segundo, tengo que hacerme guapo. Entonces ahora tengo el cuerpo reconstruido. Y eso cuesta. Sí. Y después, si tengo algún privilegio, tengo que conservarlo como sea. Y tengo que aumentarlo. Mira, han salido estos días unos chats de una señora Mayra Salazar. Yeah. La chiquilla que tendrá unos 30 años. No más. Creo que tiene 32, 36, creo. Sí, exacto. Ya. Y
más allá del tema del narcotráfico, del tema de la crónica roja, siéntate un ratito a leer el sentido de los mensajes, ¿no? Sí. Ayer chateaba esta ñata con un señor que se llama Carlos Grijalva, o dicen que se llama Carlos Grijalva. Sí. Y se chateaban así, ¿no? Oye, ¿estás vendiendo esa mansión que tienes? Sí, claro. Yo que cuando que sea grande quiero ser como tú, le dicen a la chica, ¿no? Que le robas al Estado, te haces una mansión y luego quieres vender. Y la ñata le dice, sí, pero cómprame con la plata del narco. No, es que estoy haciendo un negocio y que si gana Novoa me cuadra. Todo en chats. Vaya usted a saber si es cierto o no. Sí. Pero el tema es, haga plata rápido. Y además dice en una parte de los chats, dice, se murió fulano de tal, y dice, no, a mí no me importan los muertos, a mí me interesan los vivos. Exacto. ¿Te das cuenta? O sea, hay una filosofía también. Pero es la lógica del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII. Es la lógica del cristianismo. O sea, deja que los muertos entierren a los muertos. Y los vivos sigamos gozando de los vivos. Así, exactamente, claro. ¿no es cierto? Pero entonces, a ver, para entrar en ese plano, si ese es el conjunto, el contexto, perdón, en el que estamos hablando, la política ecuatoriana no está precisamente analizando y tomando en consideración estas que son membranas, fibras muy sensibles de nuestras sociedades. Y te digo sociedades porque no estamos hablando de una sociedad homogénea, la sociedad guayaquileña, la quiteña, la indígena, la clase media, la alta, la de Cumbayá, la del sur de Quito, es decir, hay una serie de polisociedades ahí que no están precisamente abordando estos temas de fondo en su convivencia para afrontar la política. Porque vivimos en un sistema cerrado, Orlando. Correísmo, anticorreísmo. Pero nos han impuesto eso. Sí, pero es muy duro, o sea, es muy difícil salir de eso. Prende tú el noticiero de un canal de televisión cualquiera. Correa deja el poder el año 2017. Estamos en el 2024, es decir, han pasado 7 años. Y sigue el tipo siendo el más nombrado de los noticieros. Sí. Y cuando algo pasa ocurre negativo en el país, de alguna manera tratan de hacer el link con el correísmo. Sí. En ese sistema cerrado nos estamos matando. Intelectualmente nos estamos matando. Porque no hay una tercera propuesta. Pues. O sea, el propio presidente Noboa, que surge como una tercera propuesta en las elecciones anticipadas del 2023, termina cayendo en lo mismo. Con un matiz. Ahora no solamente la sociedad ecuatoriana se divide en correístas y anticorreístas, sino en narcotraficantes, terroristas y en gente buena. Claro. Pasamos incluso de acusar de corrupción, ahora somos narcopolíticos. Exacto. O sea, siempre el dualismo, esa bipolaridad. Exacto, o sea, volvemos a la Edad Media, ¿no? O eres católico o eres hereje y hay que quemarte. Y por lo tanto, entonces, las opciones electorales están planteadas en esa lógica, porque si aparece un señor, Carlos Rabascal o Pedro Granja, que puede ser de un lado, no puede ser del otro, entonces resulta que ya, si no está del lado correísta, no es bueno, y si está anticorreísta, tampoco es bueno para los otros. Exacto, ¿por qué? Porque lo que tenemos está perfecto. O sea, ya llegó Noboa. Ya llegó Noboa, a ver, el hombre no es tóxico, está tranquilo, ya no le topen. O sea, no sé si soy claro en lo que estoy diciendo, ¿no? Por eso es que el hombre está muy alto en las encuestas. Pero dicen que está bajando. Sí, pero sigue alto, ¿no? No voy a negar que está alto, pero hay un problema. Ha bajado porque el IVA, el tema de las extorsiones, de los secuestros no ha variado. No, nada variado. Nada variado. Pero el hombre está alto. Y si las elecciones fueran ahorita, cortado el pastel ahorita, gana cómodo. Eso, como digo yo siempre cuando analizo política, es cortado el queso hoy. Las elecciones son en febrero del próximo año. Y la consulta es del 21 de abril. Que la ganará de calle. ¿Tú crees que sí? Te firmo ahorita. De queda grabado. Les firma de calle. Va a ganar de calle. Decíamos con Lazo, que Lazo ganaba las elecciones en diciembre del 2022 y en el 2023 la consulta de febrero marchó. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que Lazo era un completo inoperante, un tipo vacío que dejó el poder y no asomaba. Entonces éramos 17 millones. ¿Por qué no somos? No saben, vea, el Ecuador es tan jodido que no sabemos ni cuántos somos. Ponle 19 millones ya. Porque el censo que hizo Lazo ni eso pudo. No sabemos exactamente cuántos. Bueno, somos 19 millones de ñatos encolumnados en una ventanilla, y en el gobierno de Lazo en una ventanilla no había nadie. Nadie. Hoy por lo menos hay un personaje que se llama Daniel Noboa que está en la ventanilla, que te dice, vea, usted, yo tengo un problema de seguridad, vaya allá. Yo tengo un problema de salud, vaya allá. Que te atiendan allá o acá es otra historia, pero ya al menos vacía la cola de la ventanilla. Y tiene una esposa que le hace una lavada de imagen enorme. Que no era la esposa de Lazo, que tampoco era la segunda vicepresidenta, ni nada por el estilo. Sí, pero eso también hay que verlo, Orlando, desde el punto de vista de que estos dos personajes
en este momento están en la edad de ser amos del universo. Ajá, claro. Leíste vos el libro de Tom Wolfe, la hoguera de las vanidades. La hoguera de las vanidades. Hay una edad en que eres el amo del universo. Claro, Yo claro. fui el amo del universo a mis 30 años. Claro. En Entre toda la los 30 y extensión los de la... 40 uno cree que se come el mundo. No, y en realidad se lo come cuando tiene Sí. suerte. Ajá. Cuando ha tenido por ahí un pelín de privilegios. Porque el que no tiene privilegios, La pasa mal. la pasa mal. Muy mal, muy mal. Entonces, este par de muchachos, este rato están de amos del universo. Entonces, están jóvenes, están radiantes, tienen muchísimo dinero, Ya. tienen un equipo de comunicación muy bueno y viven del cuento. O sea, sacaron a los militares y todos los noticieros de los medios corporativos te dicen todos los días, hay operativos antiterroristas y se capturaron a 100 gentes. La gente dice, puta, qué bien, Claro. 100 menos. Te pones a ver la imagen y son 100 muchachos de short, chanclas y BBD. Ujú. O sea, son 100 pobres. Ujú. Por eso es que las cifras no cuadran, Orlando. Dicen que hay 10.000 intervenciones de Fuerzas Armadas y 10.000 personas que fueron aprendidas en el contexto Ajá. del conflicto armado interno. Y hay menos de 400 presos, pues. Porque si se habrían quedado los 10.000 presos, habrías tenido que hacer otra cárcel. Ya no te alcanzaban las cárceles, estaban Exacto. saturadas, sí. Se quedan 400. ¿Por qué? Porque ese trabajo de los militares, encañonando de los militares, estás jugando a la final en vender la idea de que Noboa está ganando la guerra. Ajá. Y de hecho acaba de decir, el momento en el que promociona la consulta, tenemos que votar sí para blindar el triunfo que hemos logrado, que estamos logrando. Pero en la práctica no es así. Entonces la contradicción más grave que vive nuestra sociedad, el debate político, es que entre la realidad y las cifras del gobierno hay unas distancias enormes. Se ha discutido el tema del empleo, se ha discutido el tema de las extorsiones, se ha discutido el tema incluso de los migrantes, etcétera, etcétera. Y ahí hay un factor que sí que me gustaría tener tu opinión, es ¿por qué razón apela a este tipo de elementos? Incluso llega a decir que ese asalto, que a mí me parece una cosa fantoche, lo de TC, era un intento de golpe de Estado. Bueno, eso sí no le había oído decir, eso dijo. Sí, claro, Bueno, dice eso que hay- tuvo su primer intento de golpe de Estado el día que se tomaron el... No, ahí está delirando. Ahí está delirando. Ese fue un montaje. Sí, además están libres los chicos ya. Sí, por eso, o Están sea, libres. O sea, quien intenta un golpe de Estado no está o libre. quien pues. es terrorista te pone un taco de dinamita y estás libre. Claro. Pues o sea, eso fue un montaje burdo. Ojo, yo creo que el personal de TC no sabía que era un montaje. Ajá, Por eso el miedo que ves en las Es imágenes y es evidente. el miedo que se transmitió al país. sí. Fuera de que si en este momento llega alguien con una taco de dinamita, yo no le pregunto si es de veras o no. Pues. Claro, No, claro. levanto claro. las manos Sí, sí, porque sí, aquí sí. hay un proyecto de vida, hay Sí. familias y del otro lado hay Sí. explosión. Pero tú me decías, ¿por qué la gente cree cuando la realidad es otra? Ajá, Primero porque los grandes medios te están todo el tiempo creando una falsa realidad. Segundo porque la gente quiere creer. pero Orlando. eso ya pasaba con Lazo. No tenía mejor apoyo un presidente como el que tuvo Guillermo Lazo de todos los medios hasta diciembre del 2022, salvo por el 8 de enero del 2023, cuando La Posta saca el gran escándalo del Gran Padrino. Ahí es cuando empieza como a desmoronarse eso. ¿Qué le faltó a Lazo? Los militares en la calle. Ya, Lazo sacaba a los militares de la calle y no pasaba nada. ya. ¿Sí? Si Lazo tenía el músculo, un ministro de gobierno con músculo, habrían llegado a las vinculaciones que tiene La Posta con Norero. ¿Qué es lo que está ahora? O sea, Claro. vos sientes con Boscán y le ves al fantasma de Norero atrás contando billetes. Claro, claro, es verdad. Eso es tal cual. Sí, 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 sí. Entonces, yo no entiendo cómo hasta ahora, por ejemplo, alguien puede seguir aceptando invitaciones a conversar con La Posta en un plano periodístico cuando los tipos eran narcoperiodistas consumados. Pero además van los ministros, porque a la radio Pichincha, por ejemplo, no va la señora Mónica Palencia, no va el secretario de Comunicación, no van. ¿Por qué irían allá entonces? Si es que esa es la lógica. ¿Cuál es la explicación? No sé, o sea, debe gustarles, no sé si debe haberles gustado el olor a precursores, alguna vaina de esas. Claro. Hay gente que le gusta cuando conversar con Ramiro, porque con este tipo de cosas podemos hablar. Pero quiero cerrar esta primera parte, Ramiro, porque efectivamente estamos hablando del contexto que está pasando en este país. Estamos en el año 2024, el próximo año hay elecciones, el próximo mes hay consulta popular, y tú estás por fuera de la política. Por ¿Quieres ahora. estar fuera de la política? Por ahora, verás, Orlando, esto me ha preguntado todo el mundo, Sí. y mucho más mi círculo más cercano. Sí, sí, sí. Te voy a decir te voy a hacer una confesión este rato. El momento de mi vida en el que fui más feliz, Ajá, ha habido 3 momentos en mi vida en que he sido sumamente feliz. ya. Cuando han nacido mis hijos,
Ya. Cuando la Liga, son momentos espectaculares. cuando la Liga quedó campeón de la Copa Libertadores. Ya. De la Copa Libertadores. Lo demás los he disfrutado, ya, pero la sí. Copa Libertadores. Sí, fue un acontecimiento en términos sociológicos, ¿no? Y para los hinchas de Liga, pucha por madre. supuesto, claro. ¿Quién no quiere ser de Liga ese rato? Exacto. Ajá. Y cuando sentí el peso de la representación. O sea, cuando sentí que siendo asambleísta, Ajá. yo era un servidor de los miles de ecuatorianos que votaron por mí. Ya. Y entonces, doña Martita, que trabajaba conmigo en casa en esa época, Ajá. por ejemplo, cuando hablaba de cosas políticas conmigo, casi me hablaba como un mandante. Ella era jerárquicamente, digamos que trabajaba para mí. Sí. Pero cuando enfocaba ciertos temas políticos, como ella había votado por mí, Te exigía cosas. exacto, Claro. Cumplía el rol ciudadano. cumplía el rol La ciudadano. ciudadanía en plena sentido liberal democrático. Exacto. Sí. Ajá. Y mi responsabilidad era con los miles de personas que habían votado por mí y con una política densitaria. Es decir, hay que tratar de hacer que mi paso por la política represente que mejoro la vida de la gente. Exacto. No mi vida. Claro, claro. De hecho, mi vida después de la Contrario, política perdiste se fue a la mierda. Se fue a la mierda. Pero esa sensación es hermosa. Claro, claro, es verdad. Esa sensación es hermosa. Y si me dices, ¿quieres volver? Te digo, sí, quiero volver. Ya. Quiero volver a hacer política. En ese contexto, para poder cambiarle la vida a la gente. Hagamos la pausa, porque yo tengo dos preguntas al respecto. La entrevista estaba planteada en esa lógica con Ramiro Aguilar, jurista, político, analista, un gran lector. Lo aprecio sobre todo porque podemos coincidir en unas lecturas muy interesantes de la vida, de la realidad, la literatura, la sociología en general y el ensayo en particular. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en otro relato, seguimos conversando con Ramiro Aguilar. Él acaba de mencionar al final de la primera parte algo que es muy interesante, este sentido de ciudadanía, el de la representación, el de la representatividad, incluso el de la responsabilidad ciudadana. Y te confieso que a mí, por ejemplo, cuando ejercía el cargo de director del Telégrafo, una de las cosas que más me apasionaba, me recordaste eso muchísimo, es que a veces tenías el poder de poner un titular y generar la conversación pública. Y eso decía, eso es lindo, pero también en Guayaquil particularmente, cuando circulaba en la calle me agarraba la gente como tú dices, así no, esto tiene que poner aquí, tiene que poner acá, y uno se sentía como muy, muy entusiasmado para eso. Si es que por esa vía vas, ¿quisieras ser candidato a la presidencia de la República o no? Verás, Orlando, esa es una pregunta súper chévere, porque me permite hacer una reflexión muy personal. La presidencia de la República en este momento no es fácil. Y hace años yo escribí un artículo, creo que cuando Lazo era candidato, donde decía una cosa que me parece vigente todavía. Toda persona tiene derecho a ser presidente, pero no todos pueden ser presidentes. Y muchos pueden ser candidatos, pero pocos gobernar. Exacto. Y si me preguntas si en este momento yo quiero la candidatura a la presidencia de la República, te digo, no, porque sería absurdo. O sea, ¿para qué entro a la lid electoral? ¿A disputarle votos al progresismo, a fraccionar el progresismo cuando el progresismo tiene que ir unido a la elección? ¿A qué voy? ¿Y volver a ser asambleísta? Me gustaría. Sí. Sí, me gustaría. Lo hiciste bien, bastante bien, de lo que hay que reconocer, todo el mundo lo reconoce, salvo los odiadores de siempre, pero lo hiciste bastante bien. Yo creo que hasta los odiadores reconocen que traté de hacer un buen trabajo. Pero volvería a la asamblea. No te digo que, a ver, en 5 años me haces esta misma pregunta, cambian las circunstancias políticas y me dices, Ramiro, ¿quieres la candidatura a la presidencia? Te puedo decir, sí, Orlando, hay un proyecto político. Pero si mañana alguien me llama y me dice, ve Aguilar, ¿qué andas haciendo? Nada. ¿No querrás ser candidato a la presidencia? Te digo, no, papá. Porque esto es un proyecto, o sea, no se puede sacar al país del hoyo en el que está. Si no juntamos proyectos de país y sacamos un mínimo de objetivos nacionales. Exacto. ¿Qué es lo que coinciden, por ejemplo, Pedro Granja, Leonidas Diza, Luisa González, Andrés Arauz, Carlos Rabascal? Y uno se pregunta, pero si todos coinciden en eso, ¿por qué no se juntan? Porque el correísmo más duro es sectario y es
casi como una comunidad calvinista. Ya. Entonces busca pureza espiritual. Ya. El Pedro Granja fue un duro rival de Correa. Durísimo. 10 años estuvo ahí dando. Durísimo. Sí. Y es un tipo de bocadura. Sí. Sí. No, es que dijo esto y te sacan unas grabaciones que ni vos te acuerdas. Sí. En otro contexto histórico, en otro contexto político. No, pero además hizo un libro dando el caso Sordos. Claro. ¿Cuántos habrán leído eso? No sé, pero bueno, de los correístas quiero decir, de los correístas, sí. Después, Carlos Rabascal, que a mí me parecía el candidato para las elecciones del 2023. Te daba firmado. No, le dieron a Luisa González, insistieron con Arauz porque el correísmo tiene la idea futbolística fenomenal. Equipo que pierde, repite. Es que eso no es, en fútbol no funciona eso. No, pues o sea... Pero no sé si en política todo puede pasar. No, equipo que pierde, repite, ese es el lema del correísmo, hermano. Así que a mí no me sorprendería que la candidata presidencial sea doña Luisa González, o sea, el propio Andrés con el... Ojo, esto es una conversación política. Pero se habla, por ejemplo, de Abraham Verduga. ¿Cómo verías eso? O sea, habría que verlo en función de un Frente Nacional Progresista. Exacto, sí, a eso hay que hablar. Yo no me... A ver, si en un Frente Nacional Progresista, el Pedro Granja tiene la mejor opción, vamos con Pedro. Ya. Si en un Frente Nacional Progresista Leonidas Diza tiene la mejor opción, vamos con Leonidas. Si en un Frente Nacional Progresista Carlos Rabascal tiene la mejor opción, te firmo Rabascal. Ya. Si en un Frente Nacional Progresista la mejor opción la tiene Luisa González o Andrés Arauz o Verduga, vamos con ellos. Ajá. Pero no sea sectario. Pero este país vota por candidatos, no vota por frentes, no vota por partidos. La prueba está en el propio presidente Daniel Noboa. Entonces, siendo muy pragmático y siendo, por supuesto, periodista, diría, ¿qué importa a un país un frente democrático? Muchos. Porque entonces juntas fuerzas. Porque ¿quién le hizo presidente a Noboa en la segunda vuelta? Toda la derecha. Y la CONAIE. Y la CONAIE. Bueno, eso dice, no, porque Leonidas dice que no, que él ha votado por Luisa González. Sentado yo con el Leonidas, tomándome un guaro. Le puedo decir 100 veces a Leonidas, a quien admiro y respeto, la CONAIE y la Sierra Centro le hizo presidente a Daniel Noboa porque el anticorreísmo de la CONAIE es casi tan brutal de sectario como el sectarismo más duro del correísmo. Ya. Porque seguimos en ese círculo, en ese sistema cerrado. ¿Pero qué aportaría un frente democrático? Te digo para explorar y reflexionar en voz alta. Primero, dejar los sectarismos, pues. Ya. Porque tú ves que en la derecha, por más que se peleen, en el momento en el que tienen que llegar al poder, llegan unidos. Toditos, sí. Pucha, y les faltan manos y les falta saliva. Sí, por cuenta propia Noboa no hubiese alcanzado el 52%. Correcto. Bueno, revisemos los votos, pues. Ajá. Otro buen candidato podría ser el Jorge Yunda. ¿Para la presidencia? Claro. Ya. Con votos. Ya. No, a ver, te estoy hablando de gente a la que no conozco personalmente. A Pedro Granja no le conozco personalmente. ¿Nunca has tomado un guaro con él? Jamás, ni un guaro, ni un café, ni otra cosa. Ya. Está bien. Con Carlos Rabascal. A Carlos Rabascal sí le tengo afecto y consideración. Con Leonidas Diza no he conversado nunca, no me he tomado un guaro. Pero me dijiste hace un rato que con Leonidas Diza te habías tomado un guaro. No, que me puedo tomar un guaro y repetirle lo que le estoy diciendo. Que la CONAIE votó por Noboa. Con doña Luisa no le conozco. Al Andrés sí. Sí. Al Andrés sí. No es un tema de ir saliendo de los sectarismos. Porque si no sales de los sectarismos, Orlando, ¿qué es lo que pasa? Tú pierdes la elección en primera vuelta, aunque la ganes. Es que aquí estamos alrededor de un nudo que es muy complicado y eso también además dentro del propio correísmo, por fuera del correísmo que no es anticorreísmo, es que solamente podría ganar Rafael Correa si viniera y como no le dejan traer, no lo van a permitir, no va a ganar el... Pero ese es un cuento que también se ha comido Correa. Pues. Ya. Porque eso es un cuento, estás hablando de una cosa hipotética, virtual. Pero es que en la memoria de mucha gente sí está. Hermano, el hecho real es que Rafael Correa no está en el Ecuador y no va a ser candidato. Y no le van a dejar ser candidato. Sí. O sea, no le dejaron ser ni vicecandidato a la vicepresidencia. Yo también, pues mi querido Orlando, si no tuviera el nistagmus, si tuviera 30 años, ¿qué me encantaría? Pilotar un Fórmula 1. Ahorita me subo a un Fórmula 1, me desmadro y me hago un Cristo. Claro. Entonces hay que ser real y ser objetivo. Ya. Y este Frente Democrático, ¿cómo se podría establecer si es que tú vas a participar, por ejemplo, de las elecciones? ¿Tendrías que ser candidato por alguna de esas organizaciones? ¿Con cuál te inscribirías, participarías o cómo sería? ¿A la asamblea? Sí.
son como Frente Progresista. Ya. O sea, si me llamas igual, ve Aguilar, quieres ser candidato a la asamblea y te digo, bueno, ok, bacán, ¿y quién es tu candidato a la presidencia? Fulanito de tal. No, si no articulamos un Frente Progresista, pana, Ya. ¿para qué? Porque en el 21 estuvo UNES, la unidad, etcétera, toda esa cosa que se planteó, que fue para la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, y en la segunda vuelta ganó el peor candidato que había, el señor Lasso. Claro, pero ¿por qué ganó? Pues primero, porque Andrés no era un buen candidato. Hay que decirlo como es. El Andrés es un tipo muy inteligente, pero empático no es. Ya. Por eso te digo, no se vota por programas, se vota por figuras. Pero hay que tener un candidato empático. Segundo, ¿por qué no ganaron? Porque el anticorreísmo fue brutal. Sí, en ese momento fue brutal. Fue brutal. Sí. Fue el peor momento. Y tercero, había el chance de que el Lazo funcione. Es decir, oiga, está jodiendo 10 años este gato con ser presidente. Es verdad, sí. Puta, ya déjenle. Y ahora, entonces, en ese panorama, ¿cómo ves a Daniel Noboa? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo evalúas? De lo poco que habla, de lo poco que dice, ¿qué piensas de él? ¿Por qué podría ser un buen candidato para el 2025? No sé si va a ser un buen presidente desde lo que le resta, pero ¿cómo lo ves a él? A ver, en el contexto que te estoy diciendo. Sí. En el contexto que te estoy diciendo, y sin querer ser pedante, porque lo que menos quiero ser en la vida es pedante. Lean el librito de Tom Wolfe. La hoguera de las vanidades, sí. Hay que volver a leer, sí. Sobre todo los periodistas. A los que empiezan el periodismo, lean ese libro que es muy interesante. Y los abogados. Bueno, los Todos abogados tienen los otra abogados. lectura. Sí. Y Daniel Noboa, dése un chancecito. Ya. Dése un chancecito chiquito en la vida. Deje de leer La Posta, Primicias, y lea La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe. Porque usted está en el momento más, en el cenit de su vida, en el mediodía de su vida. ¿No? Y la percepción que uno tiene desde el mediodía de la vida es que todo lo puedes si eres poderoso. Sí. Y el poder es dinero y es política. Pero ocurre que si algo te falla, es decir, si en el sistema de tu mundo cerrado algo se circuita, en la hoguera, les voy a hacer un poquito de spoiler, en la hoguera de las vanidades, el super ñato, que era el vendedor de bonos, y el abogado terminaron el uno atropellando a alguien en el Bronx. Y se le fue a la vida al carajo. Y se le fue la vida al carajo, y el otro terminó echándole diente a una jurado. Sí. Y se le fue la vida al carajo. Y después ambos cambiaron su profesión y en vez de ser el uno vendedor de bonos y el otro abogado, se transformaron en liantes profesionales. Así es, ¿No? Pero hay otras cosas en ese libro. Hay un personaje afro también, que es un reverendo, etc. Lea don Daniel eso, ¿por qué? Porque si algo se le circuita, le puede pasar lo que a Lasso. Si se comprueba, por ejemplo, que Lasso tuvo vínculos con la mafia albanesa y que obviamente el proceso de lavado de dinero golpeó al Banco de Guayaquil, Lasso termina perdiendo hasta el banco. Claro. Que algunos ya han hablado de eso, ¿no? Algunos accionistas parece que están en esa lógica de sacarlo de la jugada. Ese par de payasos del Vivanco y el Boscán, yo no sé cómo tienen auspiciantes ahí de los buenos, ¿no? Si te auspicia Sinaloa Club Privado, perfecto. Pero en algún punto se te rompe el mecanismo. Entonces, Noboa necesita un mejor gabinete, un gabinete de más experiencia, que capitalice el buen trabajo que está haciendo su equipo de comunicación, que capitalice este querer creer de la gente, pero que comience a sentarse a gobernar en serio, es decir, que ya vea las cifras y digan, a ver, no nos creamos nosotros nuestro cuento, pues es decir, todavía hay asaltos, todavía hay vacunas, todavía hay secuestros. Y hay pobres, se va la gente y hay todavía. Desempleo. Oye, por Dios, pero se está transformando en el Ecuador despertarse una mierda porque te despiertas deprimido y acostarte una mierda. Y una película que yo le recomendaría, no sé si Ramiro ya la ha visto, pero que la debería ver don Daniel Noboa, con todo el cariño y respeto, es Duna. No sé si viste la película. No veo todavía. Tienes que verla. No va a ser spoiler ni nada por el estilo, pero es la política pura. Y en el momento más cumbre del gran poderío de este señor, que no va a mencionar ni nombres ni nada, llega un joven con unas habilidades muy puntuales y con un carisma muy puntual, y se derrumba todo un imperio. Exacto. Que es la política pura, y les recomiendo sobre todo a los odiadores, pelagatos y demás, que vean el rol que juegan los
poderes fácticos en unos sistemas políticos muy cerrados, sí. Pero ¿cómo les vas a recomendar a los pelagatos que lean nada, hermanos? Esos ñatos son medios brutos porque son casados entre primos. Son endogámicos como los faraones egipcios. Ya, pero mírate esa película, tienes que ver esa película. Yo la voy a ver. 3 horas que las disfruté con mis hijas, las pasé de maravilla y después tuvimos como una hora de conversación Mi hijo sobre ese José tema. Ignacio me recomendó la película y no la he visto de vago, Sí, la tienes verdad, que pero la verla, voy a tienes ver. que verla, porque te decía esto en función de que efectivamente la política es tan impredecible que no va a estar muy bien ahora, Lazo estaba muy bien el 22, pero cualquier circunstancia, por muy particular y chiquita que parezca, se va al carajo todo. Pero además, déjame terminarle el consejo a Ajá. Daniel Noboa. ¿Qué edad tiene? 35, 36 36 años. A ver, con los promedios de vida actuales llegará a 80. Ajá. Él va a presidir el Ecuador los 6 meses que quedan y quiere presidir el Ecuador 4 años más. Ajá. Si él no consolida un proceso social, equitativo, redistributivo, densitario, lo que te decía, ¿por qué Ajá. Ramiro Aguilar quiere hacer política? Por ese placer de servir a la gente, Ajá. no de servirse uno. Si quiere tener un proyecto de país donde todos seamos más felices, tengamos trabajo, podamos debatir tolerándonos, Ajá. entonces primero tiene que ver la realidad, no creer lo que le cuentan. Ujú. Segundo, despojarse un poco de que todo es el diseño político de los de la George Washington University Ajá. y meterse más en territorio. Y el consejo final, básico. Usted va a dejar, en el mejor de los casos, Daniel Noboa, de ser presidente del Ecuador a los 45 años. En el Ya, mejor, pero claro. démosle el casino, la noche Claro, de casino, sí. ya, en el mejor. Y el resto de la vida. Claro. Eso es muy interesante. Ese Y punto eso- es muy importante porque además, acuérdate que cuando regresamos a la democracia, quienes ganan las elecciones son Osvaldo Hurtado y Jaime Roldós. Los dos no habían pasado los 40 años. Creo que Jaime Roldós tenía 40, 41, creo. Y tenían una carrera para largo. Ya sabemos dónde terminó Osvaldo Hurtado. Si no era el político duro y preparado y capacitado para hacer la política. Vemos dónde está Osvaldo Hurtado. Y ya que estamos hablando de Hurtado como personaje histórico, alguna vez yo le pregunté a León Febres Cordero, oiga, ¿por qué le tenía tanta enquina a Osvaldo Hurtado? Ah. Ojo, le pregunté al papá del Partido Social Cristiano, Sí. León Febres Cordero, Sí. en una conversación donde León tenía las pistolas sobre la mesa. Tengo ¿Ah, la sí? foto de testimonio. Eso debe haber sido interesante. Lindísimo. Hablar con las pistolas sobre Lindísima. la mesa. Y le digo, oiga, ingeniero, ¿por qué le tenía tanta enquina a Osvaldo Hurtado? Y la respuesta es que era un comunista solapado. Ah. Y digo, ¿y de dónde sacó? Ingeniero, pues está siempre Comunista. viendo las glog ahí, ¿no? Ingeniero, ¿y de dónde sacó que era comunista Osvaldo Hurtado? Yo he leído el poder político del Ecuador y he leído un par de cosas Hay más. que leer la primera versión, la primera edición del Poder Político porque la última ya no es tan igual, ya. Sí. Y Dos Mundos Superpuestos que le escribió Que con es Molina, que era un tipo Muy muy bueno. inteligente. Buen libro, sí. Yo leí el libro de Hurtado y ahí estaba el comunismo plasmado en todas sus formas. Ok. Cerremos esa escena Ajá. y vamos al año 2024. ¿Cuál es el tipo de la más rancia derecha en el Ecuador? Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado, por supuesto. Entonces, claro, tú no sabes si Osvaldo Hurtado, el escritor, Ujú. fue fiel a su pensamiento plasmado en Dos Mundos Superpuestos y en el poder político en el Ecuador, que ponía alerta a la derecha, o simplemente en ese momento lo escribió porque le convenía escribir así, porque era la tendencia. El mundo era otro, ¿no? El mundo era otro. Sí, sí, sí. Y no sabes cuál es el verdadero Osvaldo Hurtado. Así es. O quizás sean verdad los dos, por decrepitud. Y por tiempos, ¿no? Y Pero por- en el caso de Noboa, tú dices una cosa que es muy interesante. Si él ganara las próximas elecciones, dejaría el poder con 40 años prácticamente de edad. Y él no sé si está viendo en perspectiva histórica. Tiene la capacidad de mirarse en perspectiva histórica para saber que a los 40 años dejando el poder, si dejara el poder, ya no es más que un expresidente. Con un aditamento adicional. A Rafael Correa no le han dejado ser expresidente. Exacto. Y ser presidente del Ecuador para Rafael Correa se transformó en una cruz. Sí. Puta, le han perseguido, le han jodido, le han difamado a la familia, le han difamado a él. Una cruz. O sea, haber servido al Ecuador durante 10 años para Rafael Correa fue una cruz. Pero Él te puede decir lo contrario. En la práctica. Pero en el Ecuador tenemos, no sé si exagero, 3 personajes así. Eloy Alfaro, Velasco Ibarra y ahora Rafael Correa. Porque tenían una relación pasional con el pueblo ecuatoriano. Hay un tipo que tiene mala prensa
que no llegó a ser expresidente porque le mataron, que es García Moreno, Ajá. pero es un modernizador. Sí. Hay un tipo que también, sí, justo pensaba esta semana anterior, decía, a ver, el mejor presidente del siglo XX en el Ecuador probablemente fue Galo Plaza Dazo. Ujú. Y te voy a decir por qué. Ajá. Nos habían sacado la perimbucha en la guerra del 41. Claro, estábamos destruidos, Hecho un acabados. cabardín. Había ocurrido el terremoto de Ambato. El terremoto de Ambato. Ajá. Y entonces no terminaban ni los gobiernos. Es decir, en la Claro. década del 30 al 40, previo a la guerra del 41, aquí cambiaban de presidente cada 3 días. Claro, Si yo te digo quién era Federico Páez, vos dices, ¿quién también será? ¿Y en qué año gobernó? Nadie se acuerda. Ahí Sí. se acuerda. El que le da estabilidad y sentido institucional y democrático al Ecuador fue Galo Plaza Lazo. Ya. ¿Por qué? Porque supo vivir el mundo de la posguerra. Ajá. Es decir, el mundo de Eisenhower, de la posguerra. Pero en los 60 vienen las dictaduras, o sea, que poquito después ya otra vez volvimos a lo mismo. Pero en un contexto latinoamericano Sí. donde la izquierda se reposiciona y había que llegar a la revolución. Sí. Y yo no sé si los revolucionarios del 60 a la final voy a decir casi una herejía, Ajá. pero a lo mejor tuvieron razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ves ahora la reacción de la derecha y el lenguaje terriblemente violento de la derecha, que es Ujú. violentísimo, Sí, sí, sí. es casi como tomar las armas, pues. Claro. ¿Qué te dice la derecha extrema? Maten a los delincuentes, maten a los pobres. Entonces, Sí, es verdad. un revolucionario de los 70 que decía, no, esto es un conflicto, esto es una guerra donde la lucha de clases se gana solo por la lucha armada. Pero de hecho, incluso te voy a decir algo que nosotros estamos hablando y en pocas horas, quizás 24 horas hay elecciones en Rusia y Putin se convierte como en el contradictor ideológico de la derecha más extrema del occidente. Siendo un tipo de derecha. Exactamente. Cuando él dice expoliaron al mundo, acabaron con el mundo, los occidentales invadieron todo para sacar todo el provecho y nosotros lo que estamos haciendo es construir una nueva sociedad. Sí, pero Putin también es un tipo, Putin es un ruso Ruso que blanco. se convirtió en el zar Sí. de Rusia, en el zar de Rusia. Muy en el estilo del pueblo ruso, es decir, el pueblo ruso no ha sido muy de transiciones de poder, le gustan los tramos largos de poder. Ahora, Putin es de derecha, o sea, el que te diga abajo Fidel Castro, abajo el Che Guevara y abajo Putin, pues, es un tipo que está mezclando Claro, ahí todo. Pero no nos alejemos, te mencionaba todos estos dos elementos porque efectivamente la política en el Ecuador parecería que se va a instalar en esta gran disputa. Quizás no sea anticorreísmo, correísmo, pero sí vamos a entender mejor que es una disputa neoliberalismo-antineoliberalismo. No llegamos a eso, Orlando. Te juro, Pero percibo que ya hay como una exigencia para que... debería. Pero por Dios, si desde las elecciones del 2021 el tema es ese. Ujú. Es progresismo versus neoliberalismo. Y el neoliberalismo nos está matando. El neoliberalismo es pobreza, el neoliberalismo es destrucción del Estado, el neoliberalismo es aumentar las brechas. Y además Pérdida de soberanía. pérdida de soberanía. Y el neoliberal te ve, si es que tú en la vida no has logrado tener plata, eres un fracasado. Ajá. Porque el neoliberalismo no es un modelo económico, No, eso no. es una ideología que está clara Sí, ahí. sí, sí. Pero sí percibo, te lo digo, es como que ya hay una necesidad ahí de... Sí. No seamos de izquierda, no nos declaremos progresistas, pero al menos declarémonos antineoliberales, pues ya. O sea, yo creo que eso debería pasar. Ya. Debería pasar. Pero estamos soñando, Ya. Orlando Pérez. Ujú. Estamos soñando. Y te voy a poner sobre la mesa un ejemplo chiquito. Cuando en Guayaquil, en el mediodía de Nebot Ajá. y en el mediodía de Correa se hacían elecciones, el pueblo votaba Nebot alcalde, Correa presidente. Casi con la misma votación. Un Casi poquito más exacto. Nebot en Guayaquil y un poquito menos Correa Nacional. Claro, entonces vos te preguntas, a ver, el pueblo que no tiene estas discusiones políticas, que ni le interesan, ni bien por qué interesar. Si vota Nebot derecha alcalde, Correa izquierda presidente, en el fondo, ¿qué estaba votando? Estaba votando dos tipos de administración que le dotaban de servicios, Ujú. Que le resolvían sus problemas. que le resolvían sus problemas. Ujú. Y por eso es ahora, por ejemplo, que en el tema del caso Purga, la avispa de la fiscalía solo pica en Guayaquil. Mm, Es bueno lo que está haciendo porque es bueno purgar, sí. pero ¿por qué no purga en Quito? Ah, Porque- ¿tú crees y- que aquí, Papá. a ver, abogado de la República que litiga en Quito, qué nos puede decir Pero sobre eso? por Dios, pues, o A sea, ver. que no tendría ninguna lógica que los narcos se hayan atrincherado en Guayaquil cuando todo el sistema del narco funciona a nivel nacional. Entonces tiene que haber corrupción en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Los Ríos, en Pichincha.
¿Pero por qué solo pica en Guayaquil? Porque le quiere destruir a Nebot. Porque quiere, exactamente, porque quiere desarticular primero una red criminal que creo que les estaba molestando y mucho a los de la embajada. No, mucho. Y eso está bien. Independientemente que la embajada le haya ordenado no a la fiscal, está bien. Pero a la embajada también le sirve, y a la extrema derecha le sirve, desplazar al correísmo de Guayaquil, desplazar al Nebot de Guayaquil, porque tiene un espacio en el cual crecer esta derecha enferma, que es el 20% del Lazo, más estos gatos de gente buena, de construye. ¿Y tú no crees que en todo esto también, a propósito de lo que lo mencionas, ahí está como venganza del Lazo, María Paula Romo, Ramiro García, y este aparato que estaba girando alrededor de Fernando Villavicencio también ahora? Yo creo que, no sé si en connubio, o sea, no sé si están todos de acuerdo haciendo lo mismo, o sea, Sí, que se concertaron en eso. Pero yo creo que el asesinato de Villavicencio termina siendo o abriendo un montón de cloacas transversales. Ya. O sea, a ver, Norero muere el 22, me parece. Sí, octubre del 22. Norero no podía mandar a matar a Villavicencio, Sí. porque Villavicencio muere el 23. Sí. Entonces, tú ves que el caso Metástasis y el caso Purga se derivan de los chats de Norero. Y día tras día te sale alguna vaina del chat de Norero que vinculan con el asesinato de Villavicencio. Vos dices, a ver, pues un ratito, si el señor muere el 2022, ¿cómo es que alcanza el 2023? Y nadie se pregunta, Orlando, por qué este país tiene unas deficiencias que son brutales. Primero, ¿quién tuvo el poder de mandar a matar a Norero en una cárcel que implicaba liberar el pabellón, dejar que le masacren al tipo, que la policía entre después? ¿Quién ocupó el lugar de Norero en el tráfico de drogas? ¿Para quién servían actualmente? ¿A quién servían actualmente Mayra Salazar y todo este equipo? Porque ya a Norero no le servía. Así es, ya no estaba. Ya no estaba. Más de un año. Correcto. ¿Y por qué el crimen de Villavicencio sigue girando como una bola en tómbola en torno a todo caso criminal en el Ecuador? O sea, todo caso criminal en el Ecuador. ¿Cómo te respondes a eso? Porque es funcional. Porque les sirve. Les sirve, porque es funcional. Ya. Entonces, el idiota de... Bueno, alguno de estos idiotas le manda a Mayra Salazar un video de los lobos diciéndole que súbeme este videíto para que los... O sea, dentro de una estructura criminal que ya había, cuyo líder había muerto, se quedan estos tipos operando y el tema de Villavicencio termina siendo, como te digo, una bola en tómbola. O sea, todo el mundo quiere subirse en el asunto, ya sea para ganarse políticamente votos, para desprestigiar a otros, para colgar el crimen. Villavicencio se transforma muy, a pesar de la gente, en el habitante eterno de la Crónica Roja. Claro. Sí. Pero te hacía esta pregunta ya para cerrar, porque se me están señalando que se nos fue el tiempo. Tiene que ver con dos cosas. En función de todo esto, por ejemplo, hay tópicos, voy a decir esta palabra, tópicos de la política caídos en lo judicial que están moviendo todo. El señor Danilo Carrera no está vinculado. Le vinculan ahora a Anderson Boscán. Y Tania Varela es como que vive impune. Cuando se ve, se nota, se percibe que estuvo muy bien coaligada para que, por ejemplo, el caso León de Troya sea archivado porque perjudicaba al señor Guillermo Lazo. Y esto me parece que no se está discutiendo. A Cherres, al socio que te le masacran. Así es. Y eso es menor, parece. Menor, exacto, parece menor. Luque Lecaro, que está en este momento en el trámite de extradición de la Argentina, el Ecuador está tomando esa extradición, chuta, despacito. Y además tienen rodeada la Embajada de México con lleno de militares y policías. Exacto. Entonces, tú te preguntas y dices, a ver, ya para terminar esto, ¿qué pasó en el Ecuador? Oye, sencillamente pasó que nos hemos descompuesto tanto y somos tan decadentes que ya no buscamos la verdad. No nos interesa la verdad. Has dado en un clavo, sí, es verdad. Pero cerremos con esta frase, con esta pregunta nada más muy puntual. Si tú fueses candidato a la asamblea, participarías de esto, ¿cuál crees que debería ser efectivamente el postulado principal de este frente patriótico que rescate el país de del Fondo Monetario Internacional, de la Embajada de Estados Unidos, del narcotráfico? Te voy a decir una frase que a mí me encanta y es: volvamos a ser felices otra vez. Es medio simple lo que te estoy diciendo, pero es real.
¿Y qué es? Porque ¿qué es la felicidad? La felicidad es tener trabajo. Es el buen vivir, pues es tener trabajo, es tener salud, es poder mandar a adecuar a tus hijos en calma, ver a que tus hijos se gradúan de la universidad, tienen trabajo, que no se rompan las familias de afuera. Porque si algo no es del Ecuador en este momento, salvo que seas un privilegiado, es feliz. Claro. Gracias, Ramiro. Orlando Pérez. Será un gusto conversar contigo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Efectivamente, es un gusto, es un placer conversar con Ramiro Aguilar. Y ojalá esto provoque reflexión, conversación pública y al menos una toma de decisiones que sea un poquito más racional. Las recomendaciones, lean La hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe, y les invito a que vean la película Duna, que se van a distraer 3 horas bien sentados, con harto canguil, y van a entender quizás la política ecuatoriana también. Un abrazo. Chao, chao.